Respecto del tema relacionado con la posibilidad que tienen el cónyuge, el compañero o la compañera permanente de acceder a la pensión que su pareja podría llegar a alcanzar o ya hubiera alcanzado, últimamente o recientemente se han producido dos decisiones judiciales de las más altas corporaciones que generaron algún tipo de confusión en las personas y que de alguna manera, de una forma muy sencilla, vamos a tratar de explicar en este tip legal. Efectivamente, en el año 2020, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con relación a este tema, hizo una diferenciación que generó una interpretación benéfica, entre comillas, para quienes eran el compañero o compañera permanente o el cónyuge de quien, siendo afiliado, no había tenido derecho a la pensión. ¿En qué sentido la Sala Laboral hizo una interpretación benéfica, entre comillas decimos, respecto de estas personas? Dijo en esa ocasión la Corte, la Sala Laboral, que respecto de el cónyuge o compañera permanente de quien era afiliado pero aún no pensionado, no se exigía el término de los 5 años de convivencia para tener derecho a acceder a la referida pensión, que sí se pedía, o por el contrario, a quien era el cónyuge o compañera o compañero permanente de quien ya era pensionado. Nótese entonces la diferencia. En un caso se hablaba del afiliado que aspiraba a más adelante tener una pensión y fallecía, caso en el cual su cónyuge o compañera permanente no tenía que acreditar los 5 años de convivencia, que era distinto entonces de cuando quien fallecía ya era pensionado, caso en el cual a quienes aspiraran a que se les pasara la pensión sí tenían que acreditar los 5 años. Esa interpretación que había hecho la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue objeto de unas acciones de tutela por unas entidades obviamente vinculadas al sector que tiene que ver con las pensiones, y en últimas fue seleccionada por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, y aquí entonces viene por qué se ha generado la confusión entre la gente, revocó el fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Para la Corte Constitucional, la interpretación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia era inconstitucional y en esa medida derivó en que fuera cambiado. Así las cosas, señaló la Corte Constitucional, el requisito de los 5 años de convivencia para que una persona pueda acceder a la pensión de otra debe exigirse tanto para quien pide la pensión de quien apenas era afiliado como para quien pide la pensión de quien ya ostentaba la condición de pensionado. O sea, para la Corte Constitucional, el requisito de los 5 años de la convivencia no está diferenciado o no depende de la condición que tenía la persona que fallece, sino que es un requisito uniforme que se pide a toda aquella persona que aspire a quedarse con la pensión de quien fallece. De todas las personas decimos con referencia a que sea el cónyuge o el compañero o compañera permanente. Así las cosas en este momento, y conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en este caso termina imperando, entonces ese requisito de los 5 años está plenamente vigente, sin importar, insistimos, si quien fallece era afiliado apenas o ya tenía la condición de pensionado. Esperamos de esta manera haber brindado de una manera sencilla algunas luces sobre este tema que, repetimos, había generado algún tipo de confusión entre las personas, por lo que se trataba de dos pronunciamientos
de las más altas corporaciones judiciales de nuestro